No, yo digamos, no he hablado de Chile. A ver, lo de Bolivia es muy interesante. Esto fue uno de los esfuerzos en los que yo ayudé o traté de ayudar al presidente Mesa cuando estuvo de presidente, y al que el Perú, en el gobierno de Toledo y de los ministerios de Kuczynski y Gandría, no le prestaron la debida atención y van a tener una gran responsabilidad en esto, porque el presidente Mesa trajo el gas de Bolivia al Perú. Entonces, hoy día hay una situación muy políticamente mala, pero en términos de hidrocarburos buena. Es la siguiente: cuando se discutió esto del gasoducto, si salía por Chile o Perú, parecía que el gas de Bolivia era fundamental para Brasil. Hoy no lo es. Hoy Brasil ha descubierto enormes reservas de hidrocarburos. En consecuencia, ese gas de Bolivia es mucho menos... Ese gas de Bolivia saldrá en algún momento por el Pacífico y va a salir por el Perú. Y si bien esto depende del tamaño del tubo, ya la creación de esa estructura permitiría recoger gas en frontera. Esto no es lo que te dicen los técnicos, porque este no es un tema de técnicos, este es un tema de políticos y de tener una visión global del país. Y esto permitiría la suma de dos grandes reservas. Hoy día, políticamente, con Evo Morales y con los conflictos entre Evo Morales y el gobierno del Perú, eso no es posible. Pero estructuralmente están las bases para que esto ocurra. Esta es una dimensión adicional muy importante del gasoducto surandino. Bueno, en Bolivia la inversión en gas no existe prácticamente, ¿no? No hay, las reservas en ese sentido se estarían disminuyendo, no hay inversión. No ha habido inversión con la situación en la que están, no ha habido inversión, pero hay ese gas ahí. Ese gas yo creo que terminará esos 54.5 o X trillones de pies cúbicos saldrán por ahí. Pero esencialmente detrás de esto del gasoducto de Surandino está, Jaime, la necesidad, que es la tarea de nuestra generación y las generaciones que vienen. La gran tarea del Perú hoy día es cerrar la brecha del Surandino con el resto del Perú. Si eso no se hace, acá no va a haber desarrollo, acá no va a haber estabilidad política, acá no va a haber modernidad. Eso es lo esencial. Y el gas puede cumplir en esa perspectiva más o menos el mismo papel que cumplió para la integración europea el carbón o el acero. Porque el gas puede ser el elemento también para integraciones, más allá de integraciones con Bolivia, para una integración trinacional. Claro, en el clima político de ahora, hablar esto es hablar chino, pero estos son los números que permiten ver el futuro con optimismo. Acabas de mencionar pues a Chile. Y se podría exportar gas bajo la forma de electricidad, o mejor dicho, electricidad al norte de Chile, que no tiene energía, ¿no? Sí, lo que pasa es que el cliente lógico del Perú y de Bolivia es el mercado norteamericano. El puerto de Hilo está día y medio antes de navegación de los grandes tanqueros del puerto de Mejillones, y el gran mercado es el mercado entrando en México, en Manzanillo. Ese es el gran mercado mexicano, y por tanto desde México empujar gas a los Estados Unidos. Pero es mucho más ineficiente, digamos, exportar gas concentrado, es decir, gas licuado, sí, que exportar gas transformado en electricidad. No es que sea más ineficiente, claro, digamos. Lo estás convirtiendo en líquido para luego nuevamente regasificarlo. Bueno, es una operación costosísima, ¿no? Sí, bueno, sí, pero digamos, los números lo permiten. Y lo importante, como te digo, es al final cuánto se paga, cuántos centavos o cuál es el número por millón de BTU para pasar por ese tubo. Ahora, el mercado chileno es un mercado pequeño. Nuestro mercado fundamental, claro. Y por eso es que Repsol entra al negocio de la licuefacción, y Hantoil, que es el propietario de la planta, le vende 30% o 20% a Repsol, que es además el que toma el gas para comercializarlo fuera, ¿no? Pero yo creo que esto es muy interesante. Esencialmente, Jaime, creo que si yo pudiese dejarle a los televidentes un mensaje es: yo creo que hay más gas. Yo creo que ese gas tiene que usarse para sacarlo por el surandino. Yo creo que esta es una ocasión para usar esa herramienta energética en la reducción de las brechas sociales en el Perú. Una última y breve pregunta. Sí. Tú propones el modelo de la Autoridad del Valle del Tennessee para el surandino. Sí. ¿Qué significa eso? ¿De qué estaríamos hablando? No es para una respuesta tan breve, pero te lo voy a tratar de decir en poco tiempo. Esta idea, cuando en 1932 el gran presidente americano Theodore Roosevelt llegó al gobierno, hubo un señor que se llamaba Arthur Morgan que fue y le dijo: mire, el río del Tennessee hace todo este movimiento y riega 7 estados de los Estados Unidos. De esas zonas han salido 3 grandes fortunas a lo largo de la historia: petróleo, gas y madera. Y lo único que hay en esa zona es pobreza. Ten en cuenta que ese era el sur de los Estados Unidos que había perdido la guerra civil. Mutatis mutandis, el sur andino nuestro.
Y entonces lo que hacen es canalizan el río Tennessee primero, con lo cual permiten que pueda ser transportados productos de la zona y salen los productos de esas zonas deprimidas. Pero después ven que hay caídas eléctricas y convierten eso en una empresa generadora de electricidad. Se llamó Autoridad del Valle del Tennessee porque era una autoridad que iba más allá de los 7 estados. Y eso transformó los Estados Unidos. En 1932, cuando Roosevelt llegó al gobierno, 2% de esa población, de la población de esa zona tenía electricidad. Cuando murió Roosevelt tenía 80%. Ese fue el cambio que hizo Roosevelt. Eso no lo hizo un técnico, no lo hizo un empresario, no lo hizo un gurú económico neoliberal, lo hizo un político democrático. Y lo que falta hoy día en el Perú, y lo que yo le demando al presidente García es que él se involucre más en esto, porque este es un tema que tiene que dirigir un político. Yo hablaba hace unos pocos meses, y este es el último cuento que te hago, con Felipe González. Felipe me dijo, mira, yo tenía una serie de técnicos y empresarios de Catalán Gas y me decían, y al final me decían, no tenía que poner gas. Y él dijo, no, eso lo vamos a decir nosotros. Ustedes díganme cómo hacemos esto y hagan el negocio. No es la función del gobierno hacer los negocios. Pero creo que es fundamental tener una visión macro, una visión global, darse cuenta del recurso que tenemos, que no nos pase también, y en eso los críticos de los contratos tienen un temperamento, una razón que yo creo muy valedera, que no nos pase como lo que nos pasó, por ejemplo, en el siglo XIX con el guano. Y usemos esos recursos para integrar definitivamente al Perú. El Perú es perfectamente posible hacer esto. Correcto, Alfredo Barnechea, gracias por su participación. Vamos a una pausa, regresamos ahora con el general Edwin Donaire. Regresamos.